Hola a todos, bienvenidos a una clase más de técnicas e instrumentos de recogida de la información. Ahora vamos a trabajar la escala Thurston. Se supone que ya habéis visto la escala Likert, pues ya hemos empezado el tema 7. Así tendremos que mirar la escala Thurston. Fue la primera de las escalas que se creó. Y es un poco más compleja matemáticamente hablando que la escala Likert. Se creó en 1928 y Likert creó la suya en contraposición a la de Thurston por la complicación de sus cálculos, pero en el fondo tampoco es para tanto, no os preocupéis. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Thurston consideraba que los ítems no valían todos igual y que no era el sujeto quien decidía cuántos puntos se merecía en cada ítem, como pasaba en la escala Likert, que era el sujeto quien decidía de 1 a 5 la puntuación que tenía. En este caso, los sujetos simplemente decidirán si aceptan o no aceptan la proposición, el ítem. Y dependiendo de si acepten o no acepten, se les sumará o no se les sumará los puntos. Así, cada ítem no valdrá lo mismo, sino que cada ítem tendrá un valor diferente, ya que habrá ítems que nos acercan más a la actitud y ítems que nos acercan menos a la actitud. Voy a poner un ejemplo que es el que he utilizado en las clases. Por ejemplo, una actitud es la actitud que tenemos hacia la reinserción, si creemos más o menos en la reinserción. Para ello tenemos que pensar. Bueno, hay ítems que nos mostrarán mejor si una persona cree o no en la reinserción. Por ejemplo, yo te voy a preguntar, ¿qué opina? ¿Debe abolirse la pena de muerte? Si dices que sí, crees en la reinserción, porque crees que las personas pueden reinsertarse, pueden cambiar, pueden arrepentirse, pueden mejorar y por tanto no merecerían la pena de muerte. Hay que dar una oportunidad al cambio. Pero esa pregunta es muy polémica. Hay muchas situaciones que sacan a la gente de sus casillas y que entonces una persona que a lo mejor es favorable a la reinserción no diga que sí, ¿vale? A esta pregunta. Pero si yo te pregunto, ¿cree que es necesaria la labor de los pedagogos y los educadores sociales en los centros penitenciarios? Si dices que sí, es que crees en la reinserción, claramente, sin lugar a dudas. Si dices que no, es que no crees en la reinserción. En estos casos, si dices que sí, es un ítem que nos muestra fácil, clara y rápidamente que sí que crees en la reinserción, que no vas a tener mayor problemática en la reinserción, ¿no? Entonces, aquí vemos que hay un ítem que es menos polémico, que mide mejor la actitud que otro, ¿vale? Hay uno que mide más que el otro la actitud que queremos trabajar. Pues eso es lo que dice Thurston. Thurston considera que el ítem de si crees que es necesario la participación de los educadores sociales y los pedagogos en los centros penitenciarios sería la pregunta que más valor, que más puntos recibiría, mientras que la otra pregunta, la pregunta de si que estás de acuerdo en la abolición de la pena de muerte, realmente recibiría menos puntos. A la hora de trabajar con estos puntos sería igual que en la escala Likert, ahí no habría mayor problemática. Vamos a ver un pequeño ejemplo, aunque esto no lo menciona el libro, cómo se hace, pero lo menciona muy de pasada, mejor dicho. Aquí, por ejemplo, vamos a trabajar con 3 ítems y 3 sujetos, ¿vale? Recordar, los sujetos suelen ser colocados en las filas y en este caso los ítems en las columnas, que es lo habitual, ¿vale? Así vamos a trabajar con, además, 3 columnicas que ya veréis va a ser fácil de trabajar, ¿vale? Vamos a trabajar con el ítem 1. Ítem. ¡Qué grande me ha salido esto, madre! Estaba hoy con ganas. A ver
si soy capaz de poner un ítem 1 de tamaño más o menos aceptable. Este ítem 1 tengo que valorarlo si mide más o menos la actitud que estamos midiendo. Ahora os explicaré cómo se hace ese proceso. Pero bueno, vamos a pensar que de 1 a 11, porque es así, los valores de las actitudes para Thurston van de 1 a 11, o sea que cada ítem valora de 1 a 11 lo que yo tenga, le voy a dar un 9. Por otro lado estará el ítem número 2, que se merece un 5 porque mide menos la actitud. Pero el ítem 3 mide mejor la actitud y por tanto se merece un 10. Recordar que los valores van de 1 a 11 y aquí tendré al sujeto número 1, también tendremos al sujeto número 2 y al sujeto número 3. ¿Vale? Bueno, y aquí ya podemos calcular, hacer los cálculos. Vamos a ver. El sujeto número 1 dijo que no al ítem número 1, pero dijo que sí al ítem número 2 y al ítem número 3. El sujeto número 2 dijo que sí al ítem número 1, que no al ítem número 2 y que sí al ítem número 3. Recordar que como estamos con variables dicotómicas, 1 es sí, 0 es no. El sujeto número 3 dijo que sí a todo. El sujeto número 3 dijo que sí a todo. ¿Qué nota total se merece cada individuo? El total es muy fácil. El sujeto número 1 ha contestado que sí al ítem número 2 y al ítem número 3. Pues le sumaría 5 más 10, 15, porque son los puntos que te ofrecen estas preguntas. Esto lo hemos hecho todos los días en los exámenes. Si hay una pregunta que vale 3 puntos, si la aciertas te dan los 3 puntos. Y si la otra vale 2 y la fallas, pues no se te suma, pero si sí que la aciertas también tendrás 3 más 2, 5. Aquí sería 9 más 10, 19. Y el que ha contestado que sí a todo tiene 9 más 5, 14, más 10, 24, que esa sería la nota máxima, que es contestar que sí a todo. Ahora, con estas notas máximas las podría pasar a escala de 1 a 11, que son la escala que considera Thurston. O de escala de 1 a 5, o de 1 a 10, o de menos 3 a 3, por medio de una regla de 3. Como vimos, igual que en la Likert. También podría trabajar comparando por medio de puntuaciones típicas. Recordar, siempre que utilicen la palabra comparar puntuaciones de sujetos, trabajaremos con la puntuación típica Z, ¿vale? Y para interpretarlo seguramente con percentiles. O sea que ya veis que en el fondo el procedimiento es similar a la escala Likert. ¿En qué se diferenciará? Se diferencia a la hora de decidir cuánto vale cada ítem. Para ello, Thurston consideraba que no se podía dejar en manos de quien creaba el ítem su valoración. Tiene que ser una persona ajena o personas ajenas mejor para ser más imparcial las que valoren el ítem. Para ello hizo lo que llamó prueba de los jueces o ley de juicio categórico. Según Thurston, para valorar un ítem se necesita personas ajenas, que llamará jueces, y para estar completamente seguro tienen que pertenecer a la población a la que vamos a trabajar. En este caso, para ser realmente representativas, tiene que ser un gran número de personas. Estos jueces tendrían que ser entre 200 y 300 individuos, a los cuales yo les presentaría todos los ítems. Y no le diría, contéstamela, sino que le preguntaría, ¿este ítem cuánto crees que mide la actitud que estamos interesados? Este ítem mide la actitud reinserción de 1 a 11, valóramelo. Y dirán 1, 10, 9, 11, 5, 4, ¿vale? Así tendríamos 200 o 300 datos diferentes de cada uno de los jueces para cada uno de los ítems. Lo que me tocará a mí, el trabajo que tendremos ahora, es decidir cuál
es el valor concreto de cada ítem. Y no solo eso, sino que además tendremos que comprobar que el ítem es bueno o no es bueno, ya que para esa realidad pues tendrá, Thurston creó una prueba que es la de criterio de ambigüedad o criterio de irrelevancia. Bueno, y mejor porque es otra diferente. Y el criterio de irrelevancia, que son dos pruebas que me permitirán saber si mis ítems son buenos o no son buenos. Por lo demás se seguiría trabajando igual. Fiabilidad alfa de Cronbachs y validez la que creéis más oportuno. En eso no cambiaría. Bueno, vamos a ver cómo valoraré cuánto vale cada ítem. ¿Qué nota le pongo a alguien que diga que sí al ítem? Bueno, para que diga que sí al ítem, tiene que tener al menos, para que diga que sí al ítem, tenemos que tener al menos unos jueces que me decidan, entre 200 y 300, que me decidan qué puntuación le dará a cada ítem. Así, estas puntuaciones serán en intervalos, ¿vale? Porque pues, son cuantitativas y pues, no tienen por qué ser números enteros, no nos tienen por qué ofrecer números enteros. Y se valorará por medio de una cosa que estuvisteis mirando el año pasado, que llamábamos mediana por interpolación. Si nos venimos al formulario de este año, lo han introducido lo introdujeron en las fórmulas nuevas, ¿vale? La mediana por interpolación es la última fórmula de la página 1. Vamos a ver cómo se calculará una mediana por interpolación. Para ello vamos a coger la tabla que nos proporciona el propio libro y calcularemos cuánto vale el ítem que nos da el libro, y después haremos lo mismo para un examen que colocaron. Vamos a ello. Un segundito que abrimos el libro y empezamos a trabajar. Bueno, aquí podéis ver la página 232 donde se calcula todo en la Thurston. Vamos a empezar con la mediana por interpolación y a partir de ahí haremos el cálculo que le llaman coeficiente de ambigüedad para saber si un ítem es bueno o es malo. A ver, voy a coger estos datos que hablan de un ítem que se llamará el ítem E y que tendremos que saber cuánto vale, o sea, que alguien que lo acierta, qué nota se merece. Para ello ya he cogido y he pegado esos datos en un Paint y he puesto la fórmula de la mediana por interpolación. Una cosita, lo he escrito a mano porque el formulario no permite cortar y pegar. Los datos siempre en la Thurston se valoran de 1 a 11, de 1 a 11 para la Thurston. Hombre, algún profesor raro te puede cambiarlo y decir, no, yo no quiero que sea de 1 a 11, que sea de... Pero en principio, Thurston dijo que tendrían que ser de 1 a 11, ¿vale? Estos valores, como todas las escalas, aunque son ordinales, se trabaja como si fuesen de intervalos, pero son unos intervalos como un poco de pega, porque estamos hablando intervalo de 1, intervalo de 2, intervalo de 3. Realmente eso no es un intervalo, faltaría un trocitito y eso va a determinar cómo se calcula esta fórmula, que es la mediana por interpolación, que está en el formulario nuevo a la última fórmula de la página 1. Bueno, lo primero que tendríamos que empezar es por este paréntesis que tengo aquí. Tendríais que ponerle un paréntesis también a vuestro formulario porque la fórmula original sí que tiene un paréntesis. Y sería n partido 2. N, en este caso, como no tiene ni subíndice, o sea, letritas pequeñitas por debajo ni nada, es el tamaño de la muestra. Digo esto porque cuando aparezca NI, tanto minúscula como mayúscula, no se estarán refiriendo al tamaño de la muestra, estarán refiriéndose a otra cosa diferente, ¿vale? N sí que es el tamaño de la muestra y como estaban hablando de que había 300 jueces, o sea que este ítem se lo pasaron a 300 personas para que valorase de 1 a 11 qué puntuación le darían a este ítem para medir una actitud concreta. Si sería 300 entre 2, que es
igual a 150. Eso significa que yo ahora tendré que ver la nota que ha decidido, la nota que le ha dado una persona que está en la posición 150. Os lo explico. Esto es como si fuese una carrera, ¿vale? La gente va llegando y los voy poniendo en orden, ¿vale? Del que llegó primero hasta el que llegó al final. Y según van llegando, les voy dando una cartulina con unos números. Los números van de 1 a 11. No hay la misma cantidad de cartulinas en cada uno, sino que cuando se terminan unos empiezo a dar otros, por ejemplo. Así yo tengo que ir mirando, ¿vale? A lo mejor si alguien si han tardado mucho, nadie tendrá el 1 porque se pasó el tiempo de dar el 1 y tenía que empezar a dar el 2, no sé, cosas así. Yo tengo que mirar qué puntuación, qué nota le ha dado un sujeto que estaba en la posición 150, que ha llegado en posición 150, o sea que de los 300 puestos en orden estaba justo a la mitad, en el 150, qué cartulina, qué número tenía. Para ello, yo lo que tengo que venirme es a esta columnita grande de aquí que pone N mayúscula 1. Esta columnita de aquí es lo que conocemos como frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada me decía de qué posición a qué posición se encuentra cada valor. Así, el 1, la gente que tiene el dorsal 1, no había ninguna, no llegó nadie a tiempo para recibir el 1. Lo mismo con el 2 y el 3. Pero sí hay gente que recibió el dorsal 4, que 4 decidió la gente que, la gente que estaba entre la primera y la posición 50. Los 50 primeros tenían un 4. Del 51 a la posición 230, esta posición de aquí sería la 230, de la posición 51 a la posición 230, son personas que decidieron ponerle un 5. Del 231 al 270, del 231 al 270, son las personas que decidieron ponerle un 6. Y del 271 a el 300 son las personas que decidieron ponerle un 7. 271 a 300 son personas que decidieron ponerle un 7. La columna anterior, esta que pone N mayúscula I, es la que nosotros conocemos como frecuencia absoluta o frecuencia del intervalo, absoluta del intervalo, ¿vale? Que se solía escribir como F minúscula, I o A, dependiendo de si trabajamos con variables de intervalo o no. Bueno, pues la frecuencia absoluta ya sabemos lo que es, nos dice por otros temas el número de personas que hay en cada opción. Así me dice el número de personas que hay en la opción 0, que han dicho 0, número de personas que hay en la opción 2, número de personas que está en la opción 3, número de personas que están en la opción 4, en la opción 5, en la opción 6 y la opción 7 y así en adelante. Mientras que la frecuencia absoluta acumulada me dice de qué posición a qué posición está cada una de las opciones, ¿vale? Ahora que ya tenemos visto esto, yo sí estoy, este n partido 2, este 300 partido 2 que es 150, yo tendré que buscar cuál es el valor que recibe alguien que está en la posición 150. Me tendría que venir a la frecuencia absoluta acumulada y mirar dónde se encontraría el sujeto en la posición 150 y sería esta de aquí. Está entre la posición 51 y 230, está la posición 150. Eso significa que yo trabajaré con este intervalo y con el intervalo inmediatamente superior, o sea, el que está inmediatamente antes, mejor dicho, o sea, un valor menor, el intervalo anterior. ¿Vale? Solo trabajaré con estos intervalos.
Mi valor estará entre uno y el otro, entre 4 y 5, algo. Bueno, pues vamos a ver cuál será el valor exacto de mi intervalo. Empezaríamos la fórmula que dice límite inferior. Este límite inferior de LI es límite inferior y menos 1 quiere decir el límite inferior del intervalo anterior. El intervalo anterior al mío es 4. Esto, cuando diga menos 1, cuando uno de las letras aparezca menos 1, se está refiriendo a esta fila. En este caso, como me piden el límite inferior del intervalo 4, pero estamos hablando de intervalos que son de mentira, que son de un solo tamaño. En estos casos hay un truco, es una regla escrita que dice que cuando me pidan el intervalo inferior de un intervalo de un punto, se le sumará 0,5 a el valor del intervalo y así tendré mi valor. En este caso, como le tengo que sumar 0,5 a 4, el límite inferior será 4,5. Siempre que me pidan el límite inferior del intervalo en la Thurston, será sumarle 0,5 a el intervalo anterior donde me encuentre. Más, y empezaría con lo que ya está hecho. El n partido 2 ya lo tengo hecho, solo tengo que copiarlo, que será 150. Menos la frecuencia absoluta acumulada, pero no de mi intervalo, del intervalo anterior, que será 50, menos 50, y dividido la frecuencia de mi intervalo. La frecuencia de mi intervalo es 180. La frecuencia de mi intervalo es 180, ¿eh? Porque aquí no aparece menos 1, entonces me he ido al intervalo mío, al de verdad, que es el intervalo 5, y multiplicaré por A. A es el tamaño del intervalo y en la Thurston A siempre valdrá 1, o sea que siempre será por 1. Así empiezo. 4,5 más 150 menos 50 es 100. 100 por 1 es 100, partido 180. Pues ya solo tendría que calcular esto de aquí. Vamos a coger la calculadora, que por suerte en los ordenadores de hoy en día hasta nos dan calculadoras. Hacemos 100 entre 180 y a ver qué nos dan. Nos da 0,55. Perfecto, quitamos lo que hay. A ver si quiere quitarse, claro, aquí se va, 0,55. Entonces, 4,5 más 0,55 será 5,05. Ya lo tenemos. El valor que se le sumará a alguien que diga que sí a este ítem será 5,5. No se extrañe que casi siempre vamos a estar trabajando con la fila 4 y la fila 5 o la fila 6 como sumo. Es muy habitual que estemos siempre trabajando en estos tres intervalos. No os extrañe si os lo pone en un examen y os sale prácticamente lo mismo. Esto sería un valor neutro, que ni fu ni fa, vamos, que el ítem no nos dice ni mucho ni poco, ni si es favorable ni si es desfavorable. Bueno, ahora ya tenemos hecho esto y ahora me tocaría saber cómo valorar si un ítem es bueno o si un ítem es malo. Para ello me tendría que ir a la parte del tema 7 donde hablan de las escalas. Aquí está. Uy, que me he pasado un pelín con mucho chorizo. Aquí. La escala Thurston nos hablan del coeficiente de ambigüedad y este coeficiente de ambigüedad nos sirve para decir si el ítem es bueno o es malo. Solo tendría que coger el cuartil número 3 y restarle el cuartil número 1. Y si el valor que me da de restar al cuartil número 3 de ese ítem le resto el cuartil número 1 y si el valor que me da es menor de si el valor que me da es menor de 3, eso significa que el ítem
es bueno. Si es mayor de 3, lo que da el coeficiente de ambigüedad, el ítem es malo. Si es mayor de 5 es que es una caca de la vaca, ¿vale? Es muy malo. Bueno, pues ahí lo tendríamos. Solo nos falta recordar que es el cuartil número 3 y el cuartil número 5. A ver, yo a veces tengo una muestra y he colocado los sujetos de valor menor a valor mayor, o sea, de 0, por ejemplo, de 0 a 10. ¿Vale? La gente que ha sacado un 0 y la gente que ha sacado un 10. Si yo divido esta muestra en 4 partes, tendré cuartiles, ¿vale? Porque los cuartiles es una forma de clasificar al individuo mirando en qué grupo de la muestra se encuentra. Estos cuartiles significaría que yo divido la muestra en 4 partes con la misma cantidad de gente en cada uno de ellos. Así, el cuartil número 1 dejará por debajo de sí al 25% de la gente. El cuartil número 2 coincidirá con la mediana porque dejará debajo de sí al 50%, y el cuartil número 3 deja debajo de sí al 75% de la gente, y el cuartil número 4 lógicamente al 100% de la gente. Bueno, pues estos son los cuartiles. Lo que me están pidiendo en el coeficiente de ambigüedad es mirar la distancia que hay de nota, la nota que hay en el cuartil número 3, la nota que hay en el cuartil número 1, y por tanto mirar de qué nota a qué nota está el 50% central de la distribución, porque si cada trozo tiene el 25% de la gente, 25 y 25, 50. Y así podríamos saber de qué nota a qué nota va el 50%, la mitad de la gente. Si la distancia entre las puntuaciones de uno y otro es mayor de 3, es que no sería bueno. Pues vamos a ello. Para ello tendremos que calcular el cuartil número 3 y el cuartil número 1. Las fórmulas del cuartil número 3 y del cuartil número 1 las han incluido este año en el formulario. El año pasado las preguntaron, pero no estaban incluidas. Son las primeras fórmulas que aparecen en la página 2. Bueno, con los datos que obtuvimos del libro, ¿vale? Estos datos de aquí, vamos a calcular el cuartil número 1, el cuartil número 3 y vamos a empezar a trabajar. Voy a copiar esta fórmula del cuartil número 1 y empezaremos a calcularla. Un segundito que ahora mismo la copio y la vemos. Bueno, aquí ya están los datos para calcular el cuartil número 1. Si os fijáis, la fórmula es prácticamente la misma de la mediana por interpolación. Solo cambia este paréntesis de aquí, que como antes tendremos que hacer en primer lugar. N, tamaño de la muestra, 300, que dividido entre 4 me da 75. Dividido entre 4 da 75. Entonces yo tendré que buscar en la columna de la frecuencia absoluta acumulada, la columna de la NI mayúscula, donde se encontrará el sujeto en la posición 75. A ver si aquí están los sujetos de la posición 0 a 50, y va a poner 50 a 0, da igual, ¿no? Del 50 a 0 que de 0 a 50. En la siguiente estarán desde la posición 51 a la posición 230, y el siguiente de la 230 a la 270, y así 231 para ser exactos a la 270, y así continuamente. Pero bueno, nosotros ya lo tenemos. ¿Cuál es el punto donde me encontraré? El punto donde encontraré mi intervalo será el mismo que hemos visto antes. Ya os dije que es muy habitual trabajar con ese intervalo, siempre se trabaja el mismo intervalo. Bueno, no siempre, pero es lo más habitual. El intervalo que trabajaremos será este intervalo de aquí, el que está de la posición 51 a la 230, porque la posición 75, el número 75 está entre 51 y 230. Eso significa que yo trabajaré con ese punto y también trabajaré con el intervalo justo anterior, el intervalo que va de 4, el intervalo de 4, que va de 4, no, el número 4.
Bueno, pues yo trabajaría con estos dos intervalos. El límite inferior del intervalo anterior, como estamos trabajando con intervalos de un solo punto, simplemente será sumarle 0,5 al intervalo anterior, que sería 4,5, más el cálculo que acabamos de hacer, que daba 75, menos la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior. El intervalo menos 1 es este de aquí, el 4. Entonces su frecuencia absoluta acumulada será 50, igual que antes. Todo ello dividido entre la frecuencia absoluta de mi intervalo, que da 180. Y multiplicado por 1, porque siempre va a estar multiplicado por 1, eso no afecta, porque el tamaño de los intervalos siempre va a ser de un punto. Así tendría 4,5 más 75 se hace 75 menos 50 es 25, y ahora tendría que hacer 25 partido 180 y por 1. Bueno, pues hacemos este cálculo, esta división, 25 entre 180, y nos da 0,13. Bueno, pues 0,13 sería el valor que yo le tendré que sumar al 4,5. Así, el valor del cuartil número 1 sería, un segundito, más 0,13, que esto lo difícil es escribirlo todo, ¿vale? Sería 4,63. El cuartil número 1 vale 4,63. Me faltará ahora calcular el cuartil número 2. Bueno, el cuartil número 2, si miramos la fórmula, va a ser prácticamente igual. Voy a quitar las cosas del cuartil número 1 y voy a modificar la fórmula para convertirla en el cuartil número 3, no en el 2, que es el que me pide en el 3. Simplemente tendré que incluir un por 3 en este paréntesis. Así yo tendría que hacer 3 por 300, que da 900, dividido entre 4, y creo que da 225. Dividido entre 4 dará 225. Yo tendré que buscar en qué intervalo se encontrará el sujeto que está en la posición 225, que no cambia, que no es raro, tranquilos, es muy habitual, estará en esta posición entre el 51 y el 230. Así, el límite inferior sigue siendo 4,5 más el 225 menos la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior, que será 50, dividido entre la frecuencia de mi intervalo, que sigue siendo 180, no ha cambiado, dividida entre 180. Así tendremos el 4,5 y podremos hacer la operación interna, que sería 225 menos 50 es 175. Y ahora, si yo hago 175 dividido entre 180, que la lía o parda, entre 180, ahora sí, me dará 0,97. Pues ya tendría aquí 0,97. Así tendría el cuartil número 3, que será a este 0,97 sumarle el 4,5, que 45, no, qué manía tengo yo hoy de explicar mal todo, el 4,5, y me dará un 5,47. El cuartil número 3, por lo tanto, equivale a un 5,47. De ahí que yo pueda calcular el coeficiente de ambigüedad, que será a el cuartil número 3, le resto el cuartil número 1 o viceversa, y obtendré lo que es el coeficiente de ambigüedad,
que vamos a ello. Si yo a este 5,47, recordar el 4,6, que es el valor del cuartil número 1, le resto el 4,63, me dará el coeficiente de ambigüedad, que será, que no lo mire, 0,84. Pues será 0,84, es menor de 3, de ahí que este ítem sea bueno. Esto mismo que acabamos de hacer se pedirá también que lo calculen en el examen de febrero, segunda semana del 2011. Solo os daré unas pistas para que lo calculéis vosotros en casa, ¿vale? Pero para que veáis que no tiene mucha complicación. Un segundito que voy a buscarlo y empezaríamos a hacerlo. Antes querría que vieseis otro cálculo más que está en el formulario teniendo en cuenta la escala Thurston, que es el indicador de semejanza. Es otra forma de comprobar si el ítem es bueno o es malo. Ya habéis visto que esto de los cuartiles es un poco lento. Para evitar tener que hacerlo cada vez, se creó otro método para comprobar que un ítem es bueno o es malo. Yo primero calculo 1 por el coeficiente de ambigüedad y miro que ese ítem que he comprobado por el coeficiente de ambigüedad es bueno. Ahora lo que tendré que hacer es comparar los resultados que nos proporciona el resto de ítems con los que me proporciona este ítem que yo ya sé que es bueno. Así, yo primero de todo miraría los sujetos que han dicho que sí han respondido afirmativamente al ítem que ya sabemos que es bueno y al ítem que no es bueno, ¿eh? Que no sabemos si es bueno o no, mejor dicho. Y lo dividiremos entre el número de gente que ha contestado, que el número de sujetos que responden positivamente al ítem que queremos comprobar que es bueno. Y así obtendríamos una proporción. Cuanto más cerca de 1 esté, mejor sería el ítem. No tendría más ciencia que eso. Es mucho más rápido que calcular los cuartiles. Por eso se haría una vez cuartil número 1, cuartil número 3 y por tanto el coeficiente de ambigüedad, y el resto de veces se haría con el indicador de semejanza. No haría falta trabajar de otra forma. Tendremos que mirar ahora el examen de 2016, febrero, segunda semana. Aquí tenemos el examen de 2016, febrero, segunda semana. La pregunta número 2 es una escala Thurston, es la única vez que lo han preguntado. Vamos a leerlo. Un pedagogo está construyendo una escala Thurston y tiene un elemento L, o sea, un ítem L, con 11 niveles, siempre va de 1 a 11, que han sido valorados por 258 jueces. Los resultados se presentan en la tabla siguiente y me dice: en la tabla L representa el elemento de los valores y la primera fila son los diferentes niveles, del 1 a 11, recordar. Y la segunda fila, la frecuencia absoluta de dichos niveles, y se pide, calcula el cuartil número 3 y el cuartil número 1 y calcula el coeficiente de ambigüedad. Bueno, aquí cuartiles, cuartil número 1 y cuartil número 3 solo se utilizan para el coeficiente de ambigüedad para saber si el ítem es bueno o no. Por lo tanto, lo que me están pidiendo es saber si el ítem es bueno o no. Me están diciendo que los valores de la primera fila son los niveles, pero yo sé que los niveles van de 1 a 11. ¿Por qué aquí no han puesto niveles de 1 a 11? Porque claramente el nivel número 1, el nivel número 2 que no aparecen, nadie los ha contestado, nadie ha dicho nivel número 1 o nivel número 2, ni tampoco habrá dicho nivel número 7, 8, 9, nivel 8, 9, 10 o 11. ¿Vale? Solo han contestado 3, 4, 5, 6 y 7. Así yo ahora la tabla solo me ocuparé de estos valores, uno para el 3, uno para el 4, uno para el 5, uno para el 6 y otro para el 7. Y tendré que construir 3 columnitas como hemos visto antes. Aquí estarán los valores
Y aquí estará la frecuencia absoluta, que recordar que se escribía como n minúscula y la frecuencia absoluta acumulada, que aquí lo escribían como n mayúscula y nosotros lo escribíamos antes en estadística de primero como f mayúscula a. Bueno, así yo pondré 3, un 4, un 5, un 6 y un 7. Y vamos a ver cuántas personas hay en cada opción. Bueno, hay 10 personas que han dicho un 3. Hay 42 personas que dicen que este ítem se merece un 4. Hay 120 personas que dicen que este ítem se merece un 5. Hay 54 personas que dicen que este ítem se merece un 6 y 32 que dicen que este ítem se merece un 7. En total 258. Si sumo todos me dará 258. Ahora tengo que hacer la frecuencia absoluta acumulada, que se hará sumando todas las frecuencias absolutas. Encima del 42 está el 10, pues será 52. Encima del 120 está el 42 y el 10, o sea que será 120 más 52, será 172. Este valor le sumo un 54 y me será 226. Y por último le sumo un 32 y me quedará 258, el número total de gente que hay. Así yo podré calcular el cuartil número 1, ¿vale?, para saber el coeficiente de ambigüedad. El cuartil número 1, recuerdo, es el límite inferior del intervalo anterior, más, y empezaría con el paréntesis, que recordar que eso es lo primero que tengo que hacer. Como me piden el cuartil número 1 para comenzar, haría n, el número de sujetos, partido 4, menos la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior, menos ni menos 1, porque es del intervalo anterior. Todo ello dividido entre la frecuencia de mi intervalo y multiplicado por 1, porque me dice multiplicado por la frecuencia de mi intervalo, que siempre va a ser 1. Entonces esa es fácil, por ahí ya no tendría mucha más ciencia. Primero tengo que empezar con el n partido 4, n número de sujetos, que son 258, que tendré que dividir entre 4 para saber en qué posición tendré que irme. Pues yo me vengo aquí y hago 258 dividido entre 4 y me da un total de 64,5. Yo tendré que ver qué sujeto está en la posición 64,5. Vamos a ver, para ello tendría que ir mirando las frecuencias absolutas. El número, la gente que ha dicho 3 está entre la primera posición y la 10ª posición. El 4 lo habrá elegido la gente que está entre la posición 11ª y la posición 52. El 5 lo ha decidido la gente que está entre la posición 53 y la posición 172. Y la última, que será del 170, la penúltima, del 173 al 226, y la última, ahora sí, del 227 al 258, la posición 258. Vale, pues ya tendríamos todas las posiciones. Si alguien se encuentra en la posición, bueno, aquí la he cagado un poco, porque esto no sería hasta la posición 226, sería la 27, ¿vale?, porque no puede haber el número dos veces, ¿vale?, hasta la 258, ¿vale?, hasta el final. Bueno, la posición 64,5 estará sin lugar a dudas en el intervalo, el de siempre. ¿Para qué vamos a variar? El intervalo 5, ¿vale?
Y entonces yo trabajaré con este intervalo y el inmediatamente superior. El resto ya no me importará. Y podría empezar a hacer los cálculos. Podría empezar cogiendo el límite inferior, ya sabemos que será 4,5, porque le sumo al intervalo anterior, que es de 4, 0,5, más el paréntesis que ya he hecho, que es 64,5, menos la frecuencia absoluta de el intervalo anterior. Me vengo al intervalo anterior, que es el de 4, miro su frecuencia absoluta acumulada, que será 52. Todo ello dividido en la frecuencia de mi intervalo, que será 120, porque estoy en el intervalo de 5, y multiplicado por 1. Pues ya no tendría mucha mayor complicación. ¿Vale? Ya podríamos hasta apuntar directamente el cuartil número 1, porque sería, siguiendo esto, sería 64,5 menos 52 dividido entre 120 y multiplicado por 1, que sería lo mismo, que es 0,1 más 4,5. Yo ya sabré que mi cuartil número 1 será 4,6. ¿Cómo haría el cuartil número 3? Pues el cuartil número 3, lo primero es quitar estos valores de aquí y modificar la fórmula. Solo habría que modificarlo poniendo un 3 aquí. Así tendría que hacer 3 por 258 dividido entre 4, que aquí ya me dificulta un poco más el asunto. Será, a ver, cogemos 3, quito todo esto, 3 por 258 y dividido entre 4, y me dará 193,5. Pues tendría que buscar la posición ahora tendría que buscar la posición 193,5, que ya me estaba atragantando. 193,5. ¿Dónde se encontrará esta posición? ¡Aleluya! Si nos fijamos, nos hemos ido a otro intervalo diferente. En este caso, la posición 193,5 está en este intervalo, en el intervalo de 6. Por lo tanto, yo ya no trabajaré con el cuadrado azul, sino que trabajaré con este intervalo de 6 y el intervalo de 5. Ya he cambiado el límite inferior y todos los cálculos que tengan que ver con el intervalo anterior y el intervalo donde estamos. El límite inferior del intervalo anterior. El intervalo anterior es 5, al que le tengo que sumar 0,5 y me dará 5,5 más este valor que acabo de calcular, este 193,5. 193,5 menos la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior. Me vengo al intervalo anterior, que en este caso será este 172, y lo divido entre la frecuencia de mi intervalo, que será simplemente 54. Será, si me deja escribirlo, 54. Así será, 5,5 más. Y empezamos. Bueno, cogemos la calculadora, esta que se ve desde aquí, y hace 193,5. Uy, y me he comido un 1. 193,5 menos 172 igual, y dividido, a ver si quiere, entre 54. A ver, que esto está difícil. 0,398. 0,398. Así, el cuartil número 3 será el valor 5,898. 5,898. Que yo quiero saber cuál es el coeficiente de ambigüedad. El coeficiente de ambigüedad, tendré que coger este valor que acaba de salirme
el 5,98 y restarle el 4,6. Yo veo que hay menos, este coeficiente de ambigüedad, que solo es de 1,9, es menos de un punto, de 3 puntos. Como es menor de 3 puntos, el ítem es bueno y podría utilizarlo sin ningún problema. Si me hubiesen pedido qué nota valdría el punto, tendría que haber calculado la mediana por interpolación, pero como no lo pedían, pues se acabó. Bueno, pues nada más. Hasta luego. Chao, chao.